Amigos, quiero compartir con ustedes una declaración interesante del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre la situación actual en torno a la resolución del conflicto en Europa del Este. Lavrov lanzó una dura crítica contra el presidente de un país conocido que está en conflicto con Rusia, señalando su postura extremadamente volátil. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Mientras tanto, Rusia ha mantenido inalterables durante 3 años sus intenciones de poner fin al conflicto, pero en términos que sean aceptables para Moscú y que respondan a los intereses nacionales rusos. En resumen, amigos, prepárense para escuchar cómo Lavrov destrozó en pedazos a este presidente, y además, compartiré mis reflexiones sobre el proceso de negociaciones entre Rusia y EEUU. Vamos allá. Han pasado varias semanas desde la investidura de Donald Trump, pero el tan anunciado rápido arreglo del conflicto entre Rusia y el país en cuestión aún no ha ocurrido. Es más, el proceso de negociación, que comenzó con los contactos diplomáticos entre Moscú y Washington, parece haberse estancado. Aunque la Casa Blanca declara su intención de alcanzar un acuerdo, la retórica de Trump se vuelve cada vez más contradictoria. Por un lado, expresa abiertamente su deseo de consolidarse como un pacificador. Por otro, hace declaraciones que solo complican la situación. La reciente iniciativa del presidente de desplegar un contingente de pacificadores en el territorio de este país y al mismo tiempo exigir un alto el fuego antes de la firma del acuerdo ha causado desconcierto tanto en Moscú como entre los aliados europeos de EEUU. En este contexto, el profesor de la Universidad de Chicago y uno de los principales expertos mundiales en relaciones internacionales, John Mearsheimer, hizo un comentario certero. Trump dijo que resolvería el conflicto en un día. Pero por ahora no hay ningún indicio de ello. Nos estamos moviendo en la dirección opuesta. Hasta ahora, está fracasando. Y efectivamente, si dejamos de lado las consignas rimbombantes, no se ven pasos concretos hacia una solución pacífica. En las últimas semanas se ha hecho evidente que Trump está tratando de trasladar la responsabilidad principal del desarrollo de los acontecimientos a Europa. Ya ha dejado claro que Washington no tiene intención de continuar con su política de apoyo militar ilimitado a este país, y que será Bruselas quien tendrá que decidir cuánto tiempo más Europa está dispuesta a financiar este conflicto. Está haciendo todo lo posible para cargar la responsabilidad sobre los europeos, y ellos ya han comenzado a darse cuenta de que no les queda otra opción que aceptar esta carga, señaló Mearsheimer. A primera vista, esto podría parecer una jugada táctica que permitiría a Trump centrarse en los problemas internos de EEUU. Sin embargo, las consecuencias de esta estrategia podrían ser mucho más graves que un simple reparto de la carga financiera. La falta de un plan claro crea un ambiente de incertidumbre. Si Biden, pese a sus contradicciones, mantuvo su política de apoyo a Kiev hasta el final, Trump deja a sus aliados sumidos en el caos de la indecisión. Los anuncios sobre el posible despliegue de un contingente pacificador en el país en cuestión, sin el consentimiento de Rusia, se perciben como otra provocación. Moscú, que mantiene la iniciativa en el campo de batalla, difícilmente aceptará la presencia occidental en la zona del conflicto. Los socios europeos de EU ya empiezan a mostrar su descontento. Francia y Alemania se encuentran en una situación complicada. Por un lado, han apoyado la línea de la Casa Blanca durante 2 años, pero por otro, son conscientes de que una escalada mayor podría tener consecuencias catastróficas para sus economías y estabilidad política. Otro factor que dificulta el proceso de negociación es el bajo nivel de confianza de Rusia en EEUU. Durante décadas, Moscú ha considerado a Occidente como un socio poco fiable, y los acontecimientos de los últimos años solo han reforzado esta percepción. ¿Creen que Putin confiará en Trump? Por supuesto que no. Putin en general no confía mucho en Occidente, y Trump solo agrava la situación, subrayó Mearsheimer. Si bien la política de Biden era predecible y relativamente transparente, Trump juega en varias direcciones a la vez, a menudo emitiendo declaraciones contradictorias. Hoy habla de negociaciones con Moscú, mañana promete aumentar la presión. Actualmente, la administración de la Casa Blanca no ofrece a Rusia ni una sola opción viable de acuerdo que pueda satisfacer sus intereses. En un contexto donde las fuerzas rusas siguen manteniendo la iniciativa estratégica, es poco probable que Moscú haga concesiones solo para que Trump pueda presentarse como un pacificador ante sus votantes. No hay propuestas concretas.
La administración de Trump no está generando ninguna idea sensata sobre cómo complacer a los rusos, que dominan en el campo de batalla. En cambio, nos inundan con declaraciones bastante absurdas, que más bien dificultan que facilitan la conclusión de un acuerdo. Así, el proceso de negociación se encuentra estancado porque ninguna de las partes ve en la otra un socio fiable. Rusia no confía en EU, mientras que Europa teme que Trump cambie su posición en cualquier momento. ¿Cuál es el escenario más probable? La continuación del conflicto sin perspectivas reales de resolución. A pesar de las declaraciones de Trump, los combates en el país en cuestión continúan. Moscú no tiene prisa por hacer concesiones, mientras que Washington, por ahora, no ofrece nada más que consignas vacías. Delegación de responsabilidades a Europa-Estados Unidos está reduciendo su apoyo a este país y exige que la Unión Europea asuma la carga principal. Sin embargo, Europa no está en condiciones de financiar un conflicto interminable, especialmente en un contexto de problemas económicos y profundas divisiones políticas dentro de la UE. Negociaciones formales sin acuerdos reales. Estados Unidos y Rusia pueden seguir manteniendo contactos diplomáticos, pero por el momento no hay indicios de que se pueda alcanzar un acuerdo real. Por lo tanto, la situación sigue siendo extremadamente inestable. Las negociaciones de paz de las que tanto habla Trump siguen siendo solo palabras. Su deseo de obtener el estatus de pacificador no está respaldado por acciones concretas, y la incertidumbre en la postura de Washington solo dificulta aún más el diálogo con Moscú. En este sentido, escuchemos lo que dijo Lavrov y cómo respondió a Trump sobre su declaración respecto a la resolución del conflicto en Europa del Este. Cita. Pregunta. Señor Lavrov, como usted mencionó, ha habido algunos contactos entre América y los Estados Unidos. ¿De qué manera estos contactos pueden contribuir a la resolución del conflicto? Considerando el papel mediador de Turquía, ¿podría volver a ser una plataforma para negociaciones? Por otro lado, Zelensky ha hablado de garantías internacionales de seguridad. Afirma que Turquía y los países europeos deben ser incluidos en este proceso. ¿Cómo evalúa usted este enfoque y el propio proceso? Respuesta de Sergei Lavrov. Mire, solo puedo confirmar nuestra posición, porque no ha cambiado, a diferencia de la postura del personaje que usted mencionó. Él cambia de opinión más a menudo que una camiseta verde. Es difícil comprender también la posición de los países europeos, porque es extremadamente inestable y varía según la coyuntura política del momento. En este contexto, destaca la postura de los Estados Unidos. Su posición, de manera constante, se reduce a no llamar a la paz, sino a un cese al fuego inmediato sin resolver las cuestiones clave. Su plan es dejar la línea de contacto tal como está, y luego pensar qué hacer después. Siempre hemos enfatizado que esta opción no nos satisface. Este enfoque ya se intentó en abril de 2022 en Estambul, cuando se alcanzaron acuerdos basados en los principios propuestos por los representantes del país en cuestión. Nos pidieron que, como gesto de buena voluntad, detuviéramos nuestra ofensiva e incluso retiráramos ligeramente nuestras tropas. Lo hicimos. Sin embargo, el único resultado fue que Occidente, en la figura del entonces primer ministro británico Boris Johnson, prohibió a este país continuar las negociaciones. En su lugar, se tomó la decisión de debilitar a Rusia, suministrar armas y luchar hasta que Rusia sufriera una derrota estratégica en el campo de batalla. Por lo tanto, ya no consideramos este tipo de negociaciones. El presidente de Rusia ha dejado claro que estamos dispuestos a dialogar tanto con este país como con Europa, y con cualquier representante que busque sinceramente la paz. Sin embargo, las hostilidades solo cesarán cuando las negociaciones conduzcan a un resultado firme y duradero. En nuestra reunión en Riad con colegas estadounidenses, señalamos que Donald Trump ha declarado pública y repetidamente que, si Estados Unidos no hubiera forzado la entrada de este país en la OTAN, no habría habido crisis. No hay duda de esto. Uno de sus asesores dijo abiertamente que la guerra fue provocada, y no precisamente por Rusia, sino por Washington, los demócratas y la burocracia de Bruselas. En cuanto a las garantías de seguridad, estas ya se discutieron en abril de 2022 en Estambul. En ese momento, se propuso que fueran proporcionadas por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como por Turquía y Alemania. Sin embargo, la condición clave era la renuncia de este país a su ingreso en la OTAN. Se describió en detalle cómo deberían funcionar estas garantías. Así que, sobre la mesa en Kiev, había una opción concreta,
que ellos mismos formularon en el marco de un estatus neutral y no alineado, sin unirse a ninguna alianza militar. Fin de la cita. Mientras tanto, amigos, las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos han comenzado a estancarse, y esto queda demostrado por el fracaso de las conversaciones en Estambul, que se llevaron a cabo en el Consulado General de EEUU. Durante casi 7 horas, las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos no han producido resultados concretos. Más aún, la ausencia de declaraciones oficiales sobre sus resultados indica que las partes enfrentan serias discrepancias. Y esto no es sorprendente. Si Washington esperaba utilizar una maniobra diplomática para lograr concesiones por parte de Moscú, la posición rusa fue desde el principio extremadamente firme. El Kremlin dejó claras sus líneas rojas. El estatus de las nuevas regiones rusas no se discute. Esto no solo se aplica a las repúblicas, sino también a las 2 regiones conocidas dentro de sus límites administrativos. La presencia de fuerzas de paz de la OTAN en el territorio del país en cuestión está descartada. Moscú considera tal medida como una forma encubierta de involucrar a dicho país en la OTAN. Cualquier acuerdo debe incluir la protección de la población de habla rusa. La parte rusa exige el desmantelamiento de la legislación discriminatoria y el rechazo de la ideología contradictoria. Por parte de EEUU, se planteó la propuesta de congelar el conflicto a lo largo de la línea del frente, lo que implicaría el cese de las hostilidades sin reconocer oficialmente las nuevas fronteras. Además, Washington contempla un escenario en el que el país en cuestión podría intentar recuperar los territorios perdidos, aunque sea por medios políticos. En el Kremlin, esta propuesta se percibió como un intento de trasladar toda la responsabilidad del arreglo del conflicto exclusivamente a Rusia, sin proporcionar ninguna garantía real. Para Moscú, este escenario es inaceptable, lo que llevó a un punto muerto en las conversaciones. La situación se complica aún más debido a los procesos internos en EEUU. Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump declaró su intención de reducir la escalada y retirarse de conflictos internacionales innecesarios. Sin embargo, su política ha encontrado una feroz resistencia por parte de aquellos que consideran la actual confrontación con Rusia un activo estratégico para EU. Trump comprende perfectamente que, si realmente quiere poner fin al conflicto, deberá hacer concesiones a Rusia, lo que provocará una fuerte oposición dentro de EU y entre sus aliados. El dilema principal para Washington ahora es cómo negociar sin mostrar debilidad. Cualquier concesión a Moscú será vista en Europa y en EEUU como una capitulación ante el Kremlin. Es por eso que EU propone el formato de congelación, que le permitiría reducir temporalmente la intensidad del conflicto sin renunciar a su estrategia de debilitamiento de Rusia. Mientras tanto, en vísperas de las negociaciones, Vladimir Putin declaró abiertamente que parte del establishment occidental tiene la intención de sabotear cualquier intento de arreglo. Según él, para algunas fuerzas, el conflicto se ha convertido en una herramienta de gestión de procesos internacionales, y no están interesadas en resolverlo. Entendemos perfectamente que las negociaciones no son solo diplomacia, sino también un campo de lucha política. Estamos preparados para un juego largo y complicado, donde cada parte intentará utilizar el proceso negociador en su beneficio, señaló el presidente ruso. Moscú deja claro que Rusia no permitirá que las negociaciones se conviertan en un instrumento de presión. Cualquier intento de imponerle condiciones desfavorables se encontrará con una respuesta contundente. Es por eso que la delegación rusa no cedió a Washington ni exigió compromisos donde simplemente no pueden existir. La falta de resultados concretos en la segunda ronda de negociaciones en Estambul no significa su fracaso total. Más bien, confirma que el proceso diplomático es solo una de las herramientas dentro de un gran juego geopolítico. EU quiere mantener la posibilidad de seguir presionando a Rusia. Para ello, utiliza sanciones económicas, que a pesar de su ineficacia, siguen siendo un instrumento clave en manos de Washington. Apoyo militar al país en cuestión, aunque en una escala más limitada. Presión política a través de sus aliados, quienes siguen insistiendo en el debilitamiento máximo de Rusia. Por otro lado, Moscú ha dejado en claro que la época de concesiones ha quedado atrás. Rusia no aceptará la congelación del conflicto sin garantías reales de seguridad y el reconocimiento legal de las nuevas fronteras. Las negociaciones en Estambul demostraron que ni Moscú ni Washington están dispuestos a ceder. Las posturas son demasiado divergentes,
y los intereses geopolíticos en juego son demasiado importantes. Trump no puede simplemente dar la espalda al país en cuestión, pero una escalada adicional tampoco le resulta políticamente rentable. Rusia, por su parte del principio de que cualquier acuerdo debe tomar en cuenta sus intereses nacionales y no ser impuesto desde fuera. Por lo tanto, las negociaciones continuarán, pero no se deben esperar resultados rápidos. Se avecina un largo juego donde la diplomacia es solo una herramienta más, pero no la única. Sin embargo, no hay que subestimar a Europa. Las negociaciones entre Rusia y EEUU en Estambul, que se llevaron a cabo sin la participación de representantes europeos, fueron un verdadero shock para Bruselas. Durante muchos años, la Unión Europea ha intentado posicionarse como un actor clave en la política global, especialmente cuando se trata de Europa del Este. Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir realmente la situación, quedó claro que la opinión de Europa no le importa a nadie. Washington y Moscú interactúan directamente, mientras que Bruselas queda al margen. No se trata solo de una pérdida simbólica de influencia, sino de un debilitamiento real de Europa como sujeto de las negociaciones internacionales. Durante años, la UE ha afirmado persistentemente que Rusia representa la principal amenaza para la seguridad europea. Sin embargo, estas declaraciones no impidieron que EEU iniciara un proceso de negociaciones sin consultar a sus socios europeos. En Europa, muchos creen que la única forma de lograr la paz es derrotar a Rusia. Esta es exactamente la retórica de los altos funcionarios de la UE, quienes, a pesar de la realidad, siguen insistiendo en que Rusia debe salir del conflicto debilitada. Esta postura es promovida activamente por los políticos de los países bálticos, Polonia y una parte significativa del establishment en Francia y Alemania. Pero aquí radica el principal error de Bruselas. No se puede negociar con Rusia desde una posición de fuerza. La historia ha demostrado repetidamente que la presión y los intentos de imponerle condiciones desfavorables solo fortalecen su posición. La diplomacia rusa actúa con pragmatismo y firmeza, y la presión militar y económica no hará que el Kremlin cambie su política. Como resultado, Bruselas se encuentra en una situación paradójica. Su estrategia ha llevado a que pierda su propia influencia. Un ejemplo claro es la crisis energética provocada por la renuncia de Europa a los recursos energéticos rusos. A pesar de las declaraciones grandilocuentes sobre la independencia del gas y el petróleo rusos, la realidad es que los países europeos siguen comprando energía rusa a través de intermediarios como India, Turquía y Kazajistán. Esto subraya una vez más la inutilidad de la política de sanciones de la UE. Otro punto clave es la pérdida de peso político de Europa. En el pasado, la UE era un negociador importante en cualquier conflicto internacional. Sin embargo, hoy, Europa se ha convertido en un mero espectador, ya que las decisiones clave se toman en otras capitales: Moscú, Washington y Pekín. Como señalan irónicamente algunos analistas europeos, la propia Unión Europea se ha autoexcluido de la gran política, prefiriendo desempeñar el papel de vasallo de Estados Unidos. Sin embargo, incluso Washington no considera necesaria la participación activa de Bruselas en las negociaciones. Demasiados intereses divergentes, demasiada falta de independencia del bloque europeo. ¿Qué propone Bruselas en esta situación? Una absoluta incertidumbre. Sin una estrategia clara, Europa sigue a ciegas la política estadounidense, pero sin la capacidad de influir en los acontecimientos por sí misma. El resultado es evidente. La economía de la UE sufre. La industria alemana pierde competitividad. Las fábricas cierran y las grandes empresas consideran trasladar su producción fuera de la UE. La dependencia energética aumenta. Europa ha sustituido el gas ruso por gas natural licuado estadounidense, pero esta transición ha provocado un aumento de los precios para los consumidores y una disminución de la autosuficiencia energética. Aislamiento diplomático. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos, llevadas a cabo sin la participación de la UE, han sido una prueba contundente de la pérdida de influencia de Bruselas en la mesa de negociaciones. Mientras Europa pierde poder, Rusia sigue controlando la situación con firmeza. Moscú no toma medidas precipitadas, pero avanza de manera constante y estratégica para fortalecer sus posiciones. A diferencia de Bruselas, el Kremlin tiene una comprensión clara de sus intereses y no acepta compromisos que puedan debilitar al país. La iniciativa ahora está del lado de Rusia. El Kremlin entiende que Washington necesita poner fin al conflicto, pero en términos favorables para EEU. Sin embargo,
Moscú no está dispuesta a jugar bajo las reglas estadounidenses y solo acepta condiciones equitativas, lo que coloca a Occidente en una posición incómoda. En cuanto a Europa, sigue sin haber claridad sobre cómo Bruselas pretende salir del estancamiento. La élite política de la UE se encuentra en crisis. Por un lado, la continuación de la confrontación con Rusia está debilitando la economía y generando tensiones sociales. Por otro, un intento de hacer concesiones a Moscú significaría admitir el fracaso de toda la estrategia de los últimos años. Las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sin la participación de Europa han sido una señal de alarma para Bruselas. La UE ya no es un actor clave en la geopolítica. La Unión Europea, que sigue proclamando públicamente que Rusia es la principal amenaza, en la práctica ha quedado fuera del proceso diplomático. La estrategia europea de paz mediante la fuerza ya ha llevado a la UE a perder seguridad energética, estabilidad económica e influencia política. Y lo más preocupante es que Bruselas no tiene un plan claro para salir de esta situación. A diferencia de Europa, Rusia actúa con cálculo y determinación, mientras que EEE-UUU adopta un enfoque pragmático, ignorando las ambiciones europeas. En última instancia, es Europa, y no Rusia ni EEQ, quien ha salido perdiendo. Bruselas se ha quedado sin asiento en la mesa de negociaciones, y difícilmente alguien en Moscú o Washington se apresurará a devolvérselo.